Doctores, veamos el priming del síndrome nefrítico. Recuerde que este síndrome nefrítico se produce por una inflamación a nivel del glomérulo, ¿no es cierto? Una alteración a nivel de la membrana basal, ya puede ser endocapilar o a nivel mesangial. ¿Y esto a qué te lleva, doctores? Principalmente a una hematuria, ¿ok? Te lleva a una proteinuria. Pero esta proteinuria del síndrome nefrítico, doctores, es en rango no nefrótico, es decir, menos de 3 gramos por día, ¿ok? Es en rango no nefrótico. Además tenemos una hipertensión arterial. Ese viene a ser la triada clínica del síndrome nefrítico: hematuria, proteinuria, hipertensión arterial, ¿ok? Y además, doctores, también va a haber una falla renal aguda que va a cursar con una oliguria. Y el paciente también puede presentar edemas. ¿Okay? El paciente también puede presentar edemas. A nivel del sedimento urinario, nosotros podemos encontrar, doctores, hematuria. Esto es lo más característico. Pero también podemos encontrar los llamados cilindros hemáticos. Los cilindros hemáticos es lo más específico. ¿Ok? Entonces vamos a tener varios tipos acá que te van a producir síndrome nefrítico. Por ejemplo, la glomerulonefritis postestreptocócica, la glomerulonefritis por IgA, la glomerulonefritis rápidamente progresiva, ¿no es cierto? Que son las de causas primarias, y por ejemplo de causas secundarias tenemos acá ALS. Entonces veamos la glomerulonefritis postestreptocócica. Esta glomerulonefritis postestreptocócica es característico en la edad pediátrica, doctores, sobre todo en los niños, entre los 2 a los 12 años, sobre todo en varones. ¿Cuál viene a ser la etiología? El estreptococo beta hemolítico del grupo A, el estreptococo piógenes, ¿ok? Es decir, el paciente te va a contar que tiene como antecedente una faringoamigdalitis, o que el paciente tiene como antecedente un impétigo. En la faringoamigdalitis, después de 7 a 10 días, te puede llevar a una glomerulonefritis postestreptocócica, y el impétigo después de 2 semanas hasta 3 semanas, ¿ok? ¿Cuál viene a ser la historia clínica de esta glomerulonefritis postestreptocócica? Al igual que el síndrome nefrítico, es decir, hematuria, proteinuria, hipertensión arterial, oliguria, ¿no? Obviamente, como mencionamos, que tiene periodo de latencia. Este es el periodo de latencia, doctores, cuando viene previamente con una infección faríngea, 7 a 10 días. Cuando viene con una infección cutánea, 2 semanas, ¿ok? Y además vamos a encontrar, doctores, una disminución del complemento, disminución del C3. ¿Y cómo se encuentra, doctores, el C4? El C4 va a estar normal, ¿ok? ¿Cómo se va a hacer el diagnóstico de la glomerulonefritis postestreptocócica? ¿Podemos pedir antiestreptolicina O? Sí, podemos pedir, ¿no es cierto? Y además vamos a encontrar obviamente el complemento bajo, y si es que nosotros le pedimos una microscopía óptica, lo que vamos a encontrar es una proliferación endocapilar, y eso quiero que recuerden, es una proliferación endocapilar, así como, por ejemplo, la glomerulonefritis por IgA, por depósitos de IgA, que es la enfermedad de Berger, es por depósito mesangial, y la glomerulonefritis rápidamente progresiva es extracapilar. ¿Ok? Entonces son datitos que te pueden ayudar para desarrollar tu pregunta. Y además, doctores, podemos encontrar también a nivel de la microscopía, podemos encontrar también en la microscopía electrónica las llamadas jorobas o las llamados humps o jorobas, ¿ok? Que vienen a ser subepiteliales, ¿ya? Como este es una glomerulonefritis postestreptocócica, entonces le vamos a dar al paciente antibióticos, ¿no? Le restringiremos sal, diuréticos, y como tiene presión alta le daremos antihipertensivos, ¿ok? Bien. Por el otro lado tenemos una glomerulonefritis por IgA, o también denominado la enfermedad de Berger, ¿ok? Esta enfermedad de Berger, doctores, cursa con una glomerulonefritis proliferativa mesangial, ¿ya? Por depósito de IgA. Viene a ser por una alteración, doctores, de la glicosilación de la subclase Ig de inmunoglobulina A1. ¿Qué quiere decir? Que para que se forme la inmunoglobulina A1 necesitamos un proceso que es la glicosilación. Entonces, a nivel de la glicosilación hay una alteración en la formación de los puentes de galactosa. Por lo tanto, va a terminar formando una inmunoglobulina A errónea, ¿ok? ¿Cuál viene a ser la historia clínica de esta paciente?
o de estos pacientes hematuria macroscópica, pero son, doctores, hematurias recurrentes, hematurias a repetición. ¿Okay? Y lo más característico, habíamos mencionado que en la glomerulonefritis post-estreptocócica había periodo de latencia, es decir, me hablaban de una infección respiratoria y luego, después de una semana, después de 2 hasta 3 semanas, se producía la glomerulonefritis. Pero ¿qué sucede acá? Es que no hay periodo de latencia, o el periodo de latencia, autores, es menos de 3 días, es decir, se produce la infección y antes de los 3 días, a las 24 horas, al segundo o tercer día como máximo, ¿no es cierto? Generalmente antes de las 72 horas va a cursar con hematuria, ¿no? Por eso que acá se dice que no hay periodo de latencia, es uno de los datos más importantes para diferenciarlo, para que puedas marcar en tu pregunta, ¿ok? Puede haber asociaciones, sí, doctores, asociaciones, por ejemplo, con la cirrosis, sobre todo la cirrosis alcohólica, ¿no es cierto? Porque hay una disfunción del sistema retículo endotelial, o a nivel, por ejemplo, asociación con la enfermedad celíaca, porque sobre todo por los anticuerpos antigliadina, ¿ok? ¿Y cómo se encuentra acá, doctores, el complemento? El complemento se va a encontrar normal, ¿ya? A la microscopía óptica lo que nosotros vamos a encontrar son depósitos a nivel del mesangio, depósito mesangial, una proliferación mesangial, ¿ya? Y también vamos a tener, doctores, el lupus eritematoso sistémico, que te puede cursar con un síndrome, o que te cursa con un síndrome nefrítico, ¿no? Recuerden que el tipo más frecuente es el 4, que viene a ser una glomerulonefritis proliferativa difusa, ¿no es cierto? Entonces, doctores, veamos acá los tipos de LES, ¿no? Veamos, el tipo 1 es por cambios mínimos. El de tipo 2, mesangial, ahí está su respectiva mnemotecnia para que puedan recordar. El tipo 3, proliferativa focal. Y el tipo 4, doctores, proliferativa difusa. El tipo 5 es membranosa y el tipo 6 es esclerosis, ¿ok? ¿Cuál es la más frecuente entonces? La tipo 4, la proliferativa difusa. Es la más frecuente. Acá vemos una inmunofluorescencia directa, y en la inmunofluorescencia directa lo que nosotros observamos, doctores, es el llamado el patrón full house, donde encontramos 3 inmunoglobulinas, la inmunoglobulina G, M, ¿no es cierto? La inmunoglobulina G, la inmunoglobulina M, la inmunoglobulina A, es acá, y 2 complementos, el C3 y el C1Q, ¿ok? Y eso lo vemos acá también, ¿no? Como regla mnemotécnica, tú que juegas tu póker, tenemos el IgM, el IgA, el IgG y 2 complementos, C3 y C1. Bien, además recuerden que el LES también puede cursar con disminución del complemento, doctores, eso no se olviden. Entonces mencionemos acá rápidamente qué enfermedades son las que cursan con disminución del complemento, ¿no es cierto? Sobre todo del C3, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál va a ser tu mnemotecnia? Poco complemento, ¿ok? Acuérdate, poco complemento, la P. Entonces vamos a tener, por ejemplo, la post-estreptocócica con P, ¿no es cierto? Vamos a tener la rápidamente con P de progresiva, rápidamente progresiva. Y también vamos a tener la membranosa con P de proliferativa. Entonces tenemos la postestreptocócica, la rápidamente proliferativa, la membrano proliferativa. Estas son glomerulonefritis primaria, pero también, doctores, tenemos glomerulonefritis secundarias que cursan con disminución de complemento, como el ES y también la crioglobulinemia. ¿Ok? Muy bien. Doctores, veamos síndrome nefrótico. ¿Qué viene a ser, doctores, el síndrome nefrótico? Recuerden que viene a ser la alteración de la membrana, ¿correcto? Esta alteración de la membrana, doctores, puede ser por pérdida de la electronegatividad. Recuerden que la membrana es electronegativa, lo que impide el paso de moléculas con esta misma carga, ¿no es cierto? El paso de moléculas grandes también. Y además, doctores, hay una destrucción o una alteración de los podocitos,
¿no? Y esa es la principal característica por la que va a haber una intensa proteinuria. Entonces, doctores, si es que nosotros hablamos de la etiología del síndrome nefrótico, podemos hablar que en los niños la causa más frecuente son por cambios mínimos. Y en los adultos la causa más frecuente, doctores, que viene a ser la nefropatía diabética. Ojo, de causa secundaria, porque si es que nos dicen en adultos de causa primaria, síndrome nefrótico de causa primaria más frecuente viene a ser la glomulonefritis membranosa, ¿ok? Bien, la de tipo membranosa. Entonces, doctores, ¿cuál va a ser la clínica que te va a presentar un síndrome nefrótico? ¿Cuáles son sus criterios? En primer lugar, doctores, la definición del síndrome nefrótico es un paciente que tiene una proteinuria mayor a 3.5 gramos por día. Ha sido pregunta de examen, ¿ok? Y en los niños, doctores, también de repente te puede venir, es mayor de 40 miligramos por metro cuadrado, ¿no? Acuérdate, proteinuria mayor a 3,5 gramos por día. Además, este paciente, doctores, va a cursar con disminución, como hay una proteinuria, quien principalmente se está filtrando la albúmina, por lo tanto hay una disminución de la albúmina. Y esta disminución de la albúmina generalmente es menos de 3 gramos por litro. ¿Ok? Y esta disminución de la albúmina te va a producir, doctores, una disminución de la presión oncótica. Y esta disminución de la presión oncótica, ¿a qué te va a llevar? A una producción de edema. Además, como hay eliminación bastante de proteína, el hígado, en su afán de producirte más proteína, empieza a producirte colesterol, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener una elevación del colesterol, dislipidemias. Y esta dislipidemia, doctores, ¿a qué te lleva? A eliminación también por la vía urinaria, es decir, te lleva a una lipiduria. Además, también a nivel hepático, doctores, va a haber una disminución de la antitrombina 3. Recuerda que también te produce una disminución en el síndrome nefrótico, hay una disminución de la antitrombina 3 y eso, doctores, está propenso a cuadros de trombosis porque hay una hipercoagulabilidad. ¿Ok? Bien, entonces estos pacientes con síndrome nefrótico tienen riesgo de trombosis, ¿ya? Entonces, doctores, veamos la enfermedad de cambios mínimos, como dijimos, es lo más frecuente primario, ¿no? Donde hay alteración de los linfocitos T. En el secundario de enfermedad de cambios mínimos vamos a tener, por ejemplo, los linfomas, los AINES, ¿no es cierto? Esto es más frecuente, como mencionamos, en la infancia. En la infancia. ¿Por qué hay una una proteinuria selectiva, doctores? Porque hay una alteración a nivel de la membrana, es decir, hay una alteración de la electronegatividad y también alteración de los podocitos. Hay una proteinuria selectiva, ¿ok? A diferencia de la glomulonefritis membranosa, que solamente hay una proteína y es una proteína no selectiva porque solamente va a aumentar el tamaño de los poros, mientras que en la enfermedad de cambios mínimos hay una pérdida de la electronegatividad. Y recuerda que la enfermedad de los cambios mínimos responde muy bien a los corticoides. ¿Y qué vamos a observar, doctores? En la microscopía electrónica, lo que vamos a observar es borramiento de los pedicelos. ¿Ok? ¿Por qué se denomina, doctores, enfermedad de cambios mínimos? Porque ópticamente es normal. Es decir, a la microscopía óptica lo vamos a observar normal. Incluso a la inmunofluorescencia también va a estar normal. Por eso es enfermedad de cambios mínimos. ¿Ok? Entonces tenemos acá la glomerulonefritis membranosa. Mencionamos que es la glomerulonefritis primaria más frecuente en adultos y en ancianos. ¿Ok? En adultos y ancianos. Y doctores, tenemos las primarias. ¿Por qué es producido las primarias? Por depósitos de anticuerpos. ¿Qué tipo de anticuerpos? Anticuerpos antirreceptor de fosfolipasa A2. ¿Ok? Esas son las primarias. Y las secundarias, doctores, por ejemplo, que pueden ser por tumores sólidos, como por ejemplo cáncer de pulmón, cáncer de estómago, cáncer de colon, etc. O también, doctores, que puede ser por medicamentos. ¿Qué tipo de medicamentos te llevan a una glomerulonefritis membranosa, que ha sido pregunta de examen afuera? El captopril. El captopril
te lleva a una glomerulonefritis membranosa. También la penicilamina, por si acaso. Y enfermedades autoinmunes también, como por ejemplo el ES, la artritis reumatoide, el Hashimoto. Estas enfermedades autoinmunes también te llevan a una glomerulonefritis membranosa. ¿Cuál viene a ser la clínica de esta glomerulonefritis membranosa? Una clínica de un síndrome nefrótico característico, ¿ok? Pero un datito, que esta glomerulonefritis membranosa, habíamos mencionado que de forma general que el síndrome nefrótico tiene riesgo de trombosis porque hay una disminución de la antitrombina 3. Pero la glomerulonefritis membranosa es la que presenta mayor riesgo de trombosis. Es la que presenta mayor riesgo de trombosis. Tiene una proteína no selectiva, habíamos mencionado, por el aumento del tamaño de los poros. ¿Qué observamos, doctores, en la microscopía electrónica? Lo que observamos son depósitos subepiteliales. Además, engrosamiento de la membrana basal y los llamados spike, ¿no es cierto? Que son unas prolongaciones que lo observamos a este nivel, ¿ya? Y también vamos a tener la glomerulonefritis focal y segmentaria. ¿Por qué se denomina una glomerulonefritis focal? Porque afecta a menos del 50% de los glomérulos. ¿Y por qué se denomina segmentaria? Porque no afecta a todo el glomérulo, ¿no? Y eso es lo que se ve en una microscopía óptica, una esclerosis segmentaria y focal. ¿A qué está asociado? Generalmente, si es que hablamos de una glomerulonefritis focal y segmentaria primaria, suele ser idiopático. Pero si que hablamos de secundario, está asociado a obesidad, está asociado a VIH, está asociado a consumo de heroína, ¿no es cierto? Y también se produce por un daño de los podocitos. Y luego te puede llevar a una esclerosis, ¿ok? La clínica característica también va a ser del síndrome nefrótico. Y las lesiones que te van a predominar es en la región yuxtamedular, ¿ya? Eso sería el priming de síndrome nefrótico. Doctores, veamos el priming de glomerulonefritis rápidamente progresiva. Esto es una proliferación extracapilar con la formación, doctores, ¿de qué? De las llamadas semilunas. Entonces es una proliferación extracapilar con formación de semilunas. Entonces debemos recordar también, por ejemplo, la glomerulonefritis postestreptocócica era una proliferación endocapilar. Y la enfermedad de Berger, ¿no es cierto?, o por depósitos de IgA, era más bien mesangial. Entonces esos datos debemos recordar. Acá, doctores, viene a ser extracapilar y la formación de semilunas es característico de la glomerulonefritis rápidamente progresiva. Por eso que en la microscopía óptica también se va a observar las llamadas semilunas. ¿Qué viene a ser estas semilunas, doctores? Son proliferaciones de las células epiteliales de la cápsula de Bowman, ¿correcto? Por eso que es extracapilar. Eso también se observa en la microscopía óptica. Entonces acá hay varios tipos, doctores. Veamos, el tipo 1 es la enfermedad antimembrana basal glomerular, el tipo 3 la pausa inmune y el tipo 2 es la glomerulonefritis por inmunocomplejos. Veamos la enfermedad antimembrana basal glomerular. ¿Cuál es su epidemiología? Se presenta antes de los 20 años. Su etiología, vamos a tener una primaria, que es la glomerulonefritis antimembrana basal glomerular propiamente. Y la secundaria, que viene a ser, doctores, la enfermedad de Goodpasture. ¿Qué viene a ser la enfermedad de Goodpasture? Un síndrome pulmón-riñón. Es decir, doctores, va a afectar al pulmoncito y va a afectar al riñón. Como afecta al pulmón, que te va a producir una hemorragia alveolar. Y como te afecta el riñón, es obviamente una glomerulonefritis rápidamente progresiva. La hemorragia alveolar te va a cursar con hemoptisis como parte de su clínica y la glomerulonefritis hematuria. Recuerda, doctores, que cuando pedimos la serología vamos a encontrar los anticuerpos antimembrana basal glomerular positivo. Esto recuerda que es una hipersensibilidad. ¿Qué tipo? Tipo 2. Y a nivel de la inmunofluorescencia vamos a encontrar inmunoglobulina y C3, complemento 3 en patrón lineal. ¿Ok? Bien.
Y en la glomerulonefritis pauci-inmune, que es el tipo 3, su epidemiología es de 40 a 65 años, en la inmunofluorescencia no vamos a observar nada. Y acá tenemos algunas enfermedades, por ejemplo la enfermedad de Wegener, la PAM, la polengitis microscópica y el de Chur-Strauss. Veamos las características más importantes de cada uno. La enfermedad de Wegener, doctores, recuerda que hay infiltrados pulmonares, pero esos infiltrados pulmonares, doctores, son infiltrados pulmonares cavitados. Eso es lo que debe recordar, infiltrados pulmonares cavitados. Además, hay un compromiso otorrinolaringológico, es decir, el paciente tiene sinusitis, tiene epistaxis, más infiltrados pulmonares cavitados, es característico de la enfermedad de Wegener. Su marcador CANCA positivo o PR3, ¿ok? Y también los granulomas. La poliangiitis microscópica también tiene CANCA-P, ¿ok? Y esta poliangiitis microscópica, doctores, también tiene afectación pulmonar y también tiene afectación renal, ¿no es cierto? Por eso, como tiene afectación pulmonar, te produce una hemorragia pulmonar. Y su clínica de esta poliangiitis microscópica, recuerda que viene a ser la púrpura vasculítica. Y esta, doctores, lo tienes que diferenciar con la PAN, la poliarteritis nodosa, porque la poliarteritis nodosa no afecta pulmón, a diferencia de la PAM. La PAM te afecta pulmón, ¿ok? Además, la poliarteritis nodosa, como tiene nodos, es una púrpura palpable por la presencia de los nódulos subcutáneos que tiene, ¿ok? Bien. Y la enfermedad de Chur-Strauss, doctores, es también, recuerden, PANCA, es PANCA, también se denomina la granulomatosis eosinofílica, recuerda Chur-Strauss, o granulomatosis eosinofílica, porque está muy asociado al asma, está muy asociado a la alergia. Y, doctores, estos pacientes van a encontrar también infiltrados, pero ¿qué infiltrados? Infiltrados pulmonares que son migratorios. La de Wegener encuentras infiltrados pulmonares cavitados, y en el Chur-Strauss infiltrados pulmonares migratorios, pero este no tiene compromiso otorrinolaringológico, ¿ok? Bien, otro dato que quiero que recuerdes, doctores, son cuáles son las vasculitis de vaso mediano, de vaso pequeño, por ejemplo, ¿no? Las que debemos recordar. Por ejemplo, las de vaso grande son todas las que tienen arteritis temporal, la de Takayasu, ¿no es cierto? Esas son las de vaso grande. Las de vaso mediano, ¿quiénes tenemos? Tenemos la enfermedad de Kawasaki, tenemos la enfermedad de Buerger y tenemos, doctores, la PAN, la poliarteritis nodosa. Y el resto, es decir, de Wegener, la poliangiitis microscópica, la de Chur-Strauss, esos son de vaso pequeño, ¿ok? Por otro lado tenemos la glomerulonefritis por inmunocomplejos, que son de tipo 2, y aquí la epidemiología es antes de los 20 años, la etiología disminución del complemento. Fíjate, nuevamente acá hablamos que glomerulonefritis tiene disminución del complemento, la posinfecciosa tiene disminución de complemento, la glomerulonefritis membrano proliferativa, el lupus, la crioglobulinemia tiene disminución del complemento, ¿ok? Otros que van a causar esta glomerulonefritis por inmunocomplejos, la nefropatía por IgA también, y el Schollen-Henoch. ¿Cuál es la característica del Schollen-Henoch que debe recordar? Que este paciente viene con fiebre, pero lo más importante, doctores, es la púrpura palpable. La púrpura palpable en los miembros inferiores. Además, el dolor abdominal, artralgias, ¿no es cierto? Y también alteración renal, como lo estamos viendo acá, ¿no? En la púrpura de Schollen-Henoch. La inmunofluorescencia que vamos a ver en este paciente son inmunocomplejos granulares, ¿ya? Veamos, doctores, el priming de insuficiencia renal aguda. ¿Cuál es la definición? Es un aumento de la creatinina mayor a 0.3 miligramos por decilitro antes de las 48 horas o un aumento de la creatinina mayor a 1.5 miligramos por decilitro en la última semana.
o tenemos una disminución del volumen urinario menos a 0.5 mililitros por kilogramo hora durante 6 horas. ¿Ok? Entonces vamos a tener varios tipos de insuficiencia renal. Vamos a tener la prerrenal, la renal y la posrenal. Siempre, doctores, tienen que diferenciar entre estas dos, entre la prerrenal y la renal, que hayan caído la mayor cantidad de preguntas, ¿no? Entonces, doctores, nosotros tenemos que saber, acá tenemos el glomérulo, acá tenemos la arteriola aferente y acá tenemos la arteriola eferente. A nivel de la arteriola aferente, doctores, van a actuar las prostaglandinas y a nivel de la arteriola eferente va a actuar la angiotensina 2. Por lo tanto, se entenderá, doctores, si es que, por ejemplo, hay una hipovolemia que es causa de una insuficiencia prerrenal, lo que va a suceder para mantener el filtrado glomerular, va a dilatarse la arteriola aferente y va a hacer una vasoconstricción la arteriola eferente para tratar de mantener el filtrado, ¿ya? También, doctores, esta hipovolemia puede ser ocasionada por varios tipos, por ejemplo, por una diarrea, por una hemorragia o por quemaduras, que por tercer espacio, ¿no? Una disminución del gasto cardíaco por insuficiencia cardíaca, tromboembolismo pulmonar o una vasoconstricción renal, ¿ok? Es decir, esta insuficiencia renal de tipo prerrenal, doctores, es una respuesta fisiológica a la hipoperfusión. Si hay una hipoperfusión, entonces lo que va a suceder, doctores, como le mencioné, es una vasoconstricción de la arteriola eferente y una vasodilatación de la arteriola aferente. Y estas características son importantes que ustedes deben recordarlo. En la prerrenal, el paciente viene con una oliguria, ¿no es cierto? Viene con una diuresis. ¿Por qué viene con una oliguria? Porque el paciente está en hipovolemia, doctores. Ya el paciente está en hipovolemia. Tiene una diuresis concentrada. La osmolaridad urinaria está mayor a 450 milimol por kilogramo y la fracción de excreción de sodio está menos del 1%. Eso es lo principal que lo diferencia con una insuficiencia tipo renal. El sodio en orina, ¿cómo va a estar? Menos de 20 mil equivalentes. ¿Hay problema del riñón? No, es un problema, más bien, digamos, por eso se denomina prerrenal. No hay daño del parénquima. El riñón va a estar normal. Por lo tanto, va a poder absorber sodio sin ningún problema. Y el sodio en orina va a ser menos de 20 mil equivalentes. Y vamos a encontrar los cilindros característicos, cilindros hialinos. ¿Ok? Mientras que en una insuficiencia de tipo renal, doctores, es cuando ya, por ejemplo, esta insuficiencia prerrenal evoluciona a una insuficiencia renal. Cuando hay una hipovolemia severa, un sangrado severo, etcétera, te puede evolucionar a una necrosis tubular aguda por isquemia, es decir, por una hipoxia celular. Y esta viene a ser la más frecuente, la necrosis tubular aguda. También tenemos nefritis intersticial aguda, ¿no es cierto?, a nivel de los glomérulos, túbulos o vasos. ¿Cuáles son las características de una insuficiencia renal de tipo parenquimatosa? Oliguria con orina poco concentrada, ¿ok? Y o con pérdida de sodio que se va a encontrar. ¿Por qué hay pérdida de sodio, doctores? Porque el riñoncito ya está fallando, ya no puede absorber el sodio como debe ser. Entonces lo que nosotros vamos a encontrar, doctores, es una osmolaridad, ¿no es cierto? Una osmolaridad en orina menos de 350 miliosmol por kilogramo. ¿Cómo encontramos la fracción de sodio? La fracción de excreción de sodio mayor del 1% y como no puede reabsorber sodio, lo encontramos mayor a 20.000 equivalentes el sodio en orina. Y la característica de esta necrosis tubular aguda, que es lo más frecuente, vamos a encontrar los cilindros granulosos. ¿Ok? Bien. Y la otra que viene a ser, doctores, la posrenal. En la posrenal lo más frecuente es que se ocasione por obstrucción, ya sea por una hiperplasia prostática benigna, que es lo más frecuente, por una neoplasia o por una nefrolitiasis. Y este paciente, como es una posrenal, sí puede cursar con una oliguria y con una anuria, pero eso no quiere decir que siempre va a cursar con esto, ojo. El paciente puede tener una diuresis normal y tener una insuficiencia posrenal, pero lo más característico es que curse con oliguria y con anuria. La osmolaridad en la orina y el sodio en la orina va a ser igual, doctores, que la plasmática.
Veamos rápidamente las causas de las lesiones renales agudas. En la prerrenal habíamos mencionado que es la más frecuente, que representa el 60% de las lesiones renales agudas. Esta es la más frecuente de las tres. Pero la de tipo renal, la de tipo parenquimatosa, es la más frecuente, doctores, a nivel hospitalario. Sobre todo la necrosis tubular aguda de tipo isquémica. Y la otra, que viene a ser también como parte de causa parenquimatosa, es la necrosis tubular aguda nefrotóxica, que pueden ser por tóxicos exógenos o por tóxicos endógenos, que lo vamos a mencionar. Entonces, en una lesión prerrenal, ¿cuáles son las causas, doctores? Una hipovolemia, ya sea por hemorragia, diarrea, quemaduras, etc. Falla cardíaca, disminución del gasto cardíaco, ¿no es cierto? Tromboembolismo pulmonar, sepsis, anafilaxia, es decir, una vasodilatación sistémica también te puede llevar a una lesión de tipo prerrenal. Sí, un shock distributivo te puede llevar a un tipo prerrenal, ¿ok? Así como habíamos visto, doctores, acá, una vasoconstricción arterial también te puede llevar a una insuficiencia renal de tipo prerrenal. ¿Y eso por qué lo hace? Por los AINES, por ejemplo, y por los IECA. Es decir, doctores, ¿qué hacen los AINES? Los AINES lo que van a hacer es van a venir a inhibir a esta prostaglandina, y los IECA van a venir y van a inhibir a la angiotensina 2, haciendo todo lo contrario, ¿ok? Es decir, los AINES vienen a este nivel y hacen vasoconstricción de la arteriola aferente, y los IECAs te van a hacer vasodilatación de la arteriola eferente. Y de esta manera, doctores, te pueden ocasionar una lesión de tipo prerrenal también, ¿ok? Entonces, por ejemplo, ahí también tenemos la ciclosporina, ¿no es cierto?, que también actúa a nivel de la arteriola aferente. Y a nivel de la arteriola eferente, pues vemos los IECA entonces, ¿ok? Bien. En resumen, los IECA y los AINES o ARA2 producen una insuficiencia renal aguda. ¿Por qué, doctores? Por una disminución de la tasa de filtración glomerular. Por eso es que te producen una insuficiencia renal aguda. La necrosis tubular aguda, es decir, la parenquimatosa, la intrarrenal, la causa más frecuente es isquémica, que puede ser desencadenada por una prerrenal, ojo, ¿ya? Y acá vamos a tener, doctores, nefrotóxicos, es decir, vamos a tener nefrotóxicos exógenos y vamos a tener nefrotóxicos endógenos. Estos son los exógenos, por ejemplo, los aminoglicósidos. El contraste, los aminoglicósidos, doctores, te produce lesión. ¿De qué parte de la nefrón te va a producir lesión? Lesión del túbulo proximal, te produce los aminoglicósidos. También la vancomicina, la anfotericina B. Son nefrotóxicos exógenos. Y también vamos a tener nefrotóxicos endógenos. ¿Y cuáles son esos? La mioglobina, hemoglobina. Esto de acá es típico, doctores, la acumulación de estas sustancias de la rhabdomiólisis. La rhabdomiólisis, doctores, por ejemplo, en un paciente, el típico caso, ¿no? Paciente que ha sido aplastado por una pared, etcétera, te produce una rhabdomiólisis por una lesión renal aguda por acúmulo de mioglobina y de hemoglobina, ¿ok? Y esta rhabdomiólisis, no se olviden que cursa con CPK elevado, ¿ya? Por el otro lado tenemos la nefritis intersticial, el síndrome de Sjögren, los AINES, los beta-lactámicos, los diuréticos te ocasionan nefritis intersticial. No se olviden que los AINES, ha sido pregunta de examen, es causa de nefritis intersticial, ¿ok? Al igual que los antibióticos como los beta-lactámicos también. Y de tipo infiltrativa, el linfoma, leucemia, sarcoidosis también te producen nefritis intersticial. La glomerulonefritis aguda es característico de ¿quién? De LES. Por ejemplo, se presenta en pacientes con eclampsia, hipertensión arterial, nefritis por radiación, esclerodermia, SHU y PTT. ¿Ok? Es una glomerulonefritis, como bien está ahí, es decir, el paciente cursa con hematuria a nivel de la orina. Característico de una glomerulonefritis: hematuria, proteinuria en rango no nefrótico e hipertensión arterial, ¿no? Y la lesión porrenal, habíamos ya mencionado, a nivel uretral puede ser cálculos, coágulos o cáncer, pero principalmente cálculos. Y a nivel del cuello de la vejiga, principalmente hiperplasia prostática benigna y también neoplasias, ¿no? O a nivel de uretra, de repente estenosis, válvulas, fimosis. ¿Ok? Eso viene a ser el priming de insuficiencia renal aguda.
Veamos el priming de enfermedad renal crónica. ¿Cómo definimos una enfermedad renal crónica? Cuando tenemos una tasa de filtración glomerular menos de 60 mililitros por minuto, mayor o igual a 3 meses, o que tenga datos de lesión renal, que lo vamos a mencionar. ¿Cuál es la causa más frecuente de enfermedad renal crónica? Viene a ser la diabetes mellitus, de enfermedad renal crónica terminal. Veamos rápidamente los grados de acuerdo a la tasa de filtración glomerular. Grado 1 es cuando tenemos mayor o igual a 90 mililitros por minuto la tasa de filtración glomerular. Grado 2, menor de 90 pero mayor de 60. ¿Ok? Grado 3, hablamos menor de 60 pero mayor de 30. Y el grado 3 lo dividimos en un grado 3A y en un 3B. Y lo dividimos esos 30 entre 2, es decir, 15-15. El grado 3A va de 45 hasta antes de los 60. Y el grado 3B va de 30 hasta antes de 45 mililitros por minuto. ¿Ok? En el grado 4, gravemente disminuido cuando va de 15 a 29, es decir, menos de 30 el filtrado. Y a el grado 5, una falla renal, menos de 15 mililitros por minuto, es decir, este paciente ya tiene que ir a diálisis, doctores. Bien, entonces, de acuerdo a los grados que se va presentando, el paciente tiene algunas situaciones clínicas que debe recordar. Por ejemplo, ¿dónde empieza a presentar clínica? Cuando tiene una tasa de filtración glomerular menos de 60. ¿Y cuál es la clínica, doctores, más precoz que te va a presentar el paciente? Es la poliuria y la nicturia. ¿Por qué se presenta la nicturia? Porque no concentra la orina, es decir, el riñón tiene incapacidad para concentrar la orina. Y una poliuria porque el riñón no diluye, más bien, la orina. ¿Ok? Además vamos a encontrar hipertensión arterial. Ya encontramos con una tasa de filtración menos de 60, es decir, en el grado 3 estamos encontrando todos estos síntomas. Poliuria, nicturia, hipertensión arterial, acá hay un aumento de la creatinina, también hay un aumento de la urea, ¿ok? Y a nivel del grado 4, lo que nosotros vamos a encontrar ya viene a ser un hiperparatiroidismo secundario, ¿no es cierto? Es decir, este paciente ya tiene una hipocalcemia. El paciente además ya tiene acidosis. Ojo, doctores, que en el grado 3, en este grado 3, todavía encontramos el calcio normal. El fósforo y el calcio están normales en el grado 3, pero en el grado 4 ya empieza a alterarse. Hay una hipocalcemia, ¿ok? Y en el grado 5 ya encontramos, como este está en situación de diálisis, encontramos una uremia grave y también encontramos una elevación del potasio, una hiperpotasemia. Estos pacientes tienen que entrar, doctores, a diálisis, recuerden, ¿ok? Es decir, la presencia de una hipercalemia te va a indicar que ha perdido al menos 75% de la tasa de filtración glomerular, ¿no es cierto? En algunas situaciones te dice que ya aparece una hipercalemia cuando está en una tasa de filtración de ¿cuánto? De 25%, su tasa de filtración glomerular a nivel renal, ¿ok? Entonces vamos a tener complicaciones a nivel renal, albuminuria, desequilibrio hidroelectrolítico que ya estábamos mencionando, es decir, una elevación del potasio, disminución del sodio, elevación del magnesio. Además, doctores, recuerda que va a haber una hiperfosfatemia, va a aumentar el fósforo, va a disminuir el calcio, ¿no? Bien, en una primera instancia va a compensar, ¿no es cierto? Va a compensar la paratormona. Esta aumenta y compensa, pero va a llegar a una situación que ya no va a poder compensar, incluso ya te va a dar malformaciones óseas que vamos a ver enseguida. Además, doctores, a nivel renal, recuerden que se produce la eritropoyetina, se produce el calcitriol, por lo tanto vamos a tener un déficit de eritropoyetina y esto va a cursar con una anemia normocítica normocrómica, un déficit de calcitriol y eso me lleva pues a una disminución de la vitamina D, ¿no? Por lo tanto, me va a producir menos absorción de calcio, ¿sí? Además te va a llevar a una acidosis metabólica, pero ¿cómo va a estar, doctores, el anión GAP? Con un anión GAP elevado.
Además vamos a encontrar complicaciones cardiovasculares. Estas complicaciones cardiovasculares, doctores, es la principal causa de morbilidad y mortalidad en estos pacientes con enfermedad renal crónica. ¿Y cuál es la complicación más frecuente? La hipertensión arterial es la complicación más frecuente de la enfermedad renal crónica, por activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Además va a haber una hipertrofia ventricular izquierda, que ya es como consecuencia de la hipertensión arterial. Podemos encontrar arritmias y la más frecuente, fibrilación auricular, ¿ok? Entonces, en este paciente tenemos que mantener un objetivo de la presión arterial que debe estar menos de 130/80, ¿ok? Muy bien. También, doctores, hay alteraciones a nivel osteomuscular y estas alteraciones a nivel osteomuscular te va a producir las llamadas malformaciones óseas, que se produce por un hiperparatiroidismo secundario. Es decir, doctores, lo que hay, recuerden, hay un aumento del fosfato, hay una disminución del calcio. Esta disminución de calcio te lleva a un aumento de la PTH y este aumento de la PTH te lleva a un hiperparatiroidismo secundario, ¿no? Y estas malformaciones óseas, doctores, va a depender si es que es un alto remodelado o si es que es un bajo remodelado. Hablamos, doctores, de un alto remodelado, por ejemplo, la osteitis fibrosa. Osteitis fibrosa quística, ¿ok? Ese es de alto remodelado. Y hablamos de bajo remodelado, por ejemplo, la osteomalacia. La osteomalacia o la enfermedad ósea adinámica. Ahí hablamos de bajo remodelado. Entonces acuérdate, doctores, de estas dos patologías que te va a producir a nivel osteomuscular una falla renal crónica. Una osteitis fibrosa quística y una osteomalacia, ¿ok? Además hay un compromiso hematológico, como habíamos mencionado. A nivel renal se produce la eritropoyetina y esta disminución de la eritropoyetina te va a llevar a una anemia normocítica normocrómica. Pero, doctores, debes recordar que previamente debes descartar esta anemia, ¿no es cierto? Recuerda que la causa más frecuente de la anemia, doctores, viene a ser la ferropénica. Entonces, cuando tienes una anemia, lo primero que debes descartar es la anemia ferropénica, ¿no es cierto? Entonces, esto se va a producir, esta anemia normocítica normocrómica se va a producir por una disminución de la eritropoyetina. Y esta generalmente, doctores, aparece en qué estadio de la enfermedad? En el estadio de la enfermedad generalmente 4. Aunque puede aparecer antes, pero generalmente en el estadio 4 es que aparece ya una anemia normocítica normocrómica por disminución de la eritropoyetina. Además va a haber una alteración de la agregación plaquetaria, por lo tanto va a aumentar el tiempo de hemorragia, ¿ok? Además, doctores, también podemos tener compromisos dermatológicos. ¿Y cuáles son esos compromisos dermatológicos? La piel seca, ¿no es cierto? Un color amarillento, una hiperpigmentación, ¿no es cierto? La llamada escarcha urémica que se forma después de la sudoración del paciente. A nivel de los ojos podemos encontrar ojos rojos o una queratopatía denominada en banda. Queratopatía en banda. ¿Cuál viene a ser, doctores, el tratamiento de la enfermedad renal crónica? Recuerden que una de sus principales complicaciones cardiovasculares, y es por lo que van a fallecer los pacientes, es la hipertensión arterial. Por lo tanto, estos pacientes tienen que tener un estrecho control de la presión arterial y además de la proteinuria, porque estos pacientes van a cursar con proteinuria. Si nosotros recordamos la clasificación, los estadios de la albuminuria, hablamos grado 1 o estadio 1 menos de 30. Hablamos de un estadio 2 cuando va de 30 a 299. O hablamos de un estadio 3 cuando va mayor o igual a 300 miligramos por decilitro. 300 miligramos por decilitro es un estadio 3 de la albuminuria. Entonces en estos pacientes tenemos que controlar la presión y tenemos que controlar la proteinuria. ¿Y con qué fármacos controlamos eso, doctores? Con los IECA y con los ARA2, que te mejoran la presión y te mejoran doctores, la albuminuria en estos pacientes. También podemos dar eritropoyetina, como le mencioné previamente, descartando que no se trate de una ferropenia o de otras causas. ¿Ok? Bien. Doctores, veamos el priming de hiponatremia o hiponatremia.
¿no? Veamos, doctores, el priming de la hiponatremia. ¿Cuándo se dice que es una hiponatremia? Cuando tenemos un sodio menos de 135 miliequivalentes. Y doctores, vamos a tener una hiponatremia hiperosmolar y vamos a tener una hiponatremia isotónica o una hipotónica, ¿ok? Recuerden que la osmolaridad normal va de 280 a 295. ¿Y cómo calculamos, doctores, la osmolaridad? De repente por ahí te puede venir una pregunta. 2 veces el sodio más la glucosa sobre 18 más el boom sobre 2.8. Pero si no recuerdas, acuérdate de esto, ¿no? Que es la osmolaridad efectiva. 2 veces por el sodio más la glucosa entre 18. Entonces, doctores, hablamos de una hiponatremia hiperosmolar o hipertónica, es decir, que hay otras sustancias que están haciendo que aumente la osmolaridad. ¿Y cuáles son esas sustancias? Por ejemplo, la hiperglucemia, el manitol. O también podemos tener la isotónica, que son casos raros, pseudohiponatremia, hiperlipidemia, hiperproteinemia, irrigación RTU, etc. Son isotónicas. Pero obviamente lo más habitual, doctores, es la hiponatremia hipotónica. ¿Okay? Es decir, una osmolaridad plasmática disminuida. ¿Y cómo vamos a llegar al diagnóstico, doctores, si es que esta hiponatremia es por esta causa o por la otra causa? ¿Qué vamos a hacer? Vemos el volumen. Entonces tú tienes que ver, doctores, el volumen. Vas a llegar explorando al diagnóstico. Por lo tanto, si es que tú exploras y ves que el paciente tiene, por ejemplo, edema, es decir, que tiene un volumen de líquido extracelular aumentado, es una hiponatremia hipervolémica, ¿ok? Es decir, que tiene edema. Entonces, si es que el paciente tiene edema, lo que está fallando es un órgano que te va a regular volumen. ¿Y qué órganos te regulan volumen, doctores? El corazón y el riñón principalmente. Entonces habrá un problema a nivel del corazón o un problema a nivel renal. Y por ahí también problemas a nivel hepáticos, por ejemplo, una cirrosis hepática. Y esto va a depender, doctores, también del sodio urinario. Si es que tenemos un sodio urinario menos de 20, ¿qué quiere decir? Que el riñoncito está funcionando bien, ¿no es cierto? Que está absorbiendo el sodio de manera correcta. Pero si encontramos un sodio urinario mayor de 20, ¿no es cierto? El riñón está fallando. Por eso que tenemos una falla renal aguda o enfermedad renal crónica de causa hipervolémica con sodio urinario mayor de 20. Y menor de 20 encontramos insuficiencia cardíaca, la cirrosis hepática, el síndrome nefrótico. Todos estos, ¿con qué cursan, doctores? Con edema. Venimos al otro lado. Podemos encontrar no hipervolémico, sino más bien hipovolémico. Y este es lo verdadero, digamos, ¿no? Una hiponatremia hipovolémica. ¿Qué quiere decir, doctores? Que el paciente ha perdido volumen, pero también ha perdido sodio. Pero ha perdido más sodio que agua. Y esas pérdidas, doctores, pueden ser extrarrenales, como por ejemplo digestivas, las diarreas, cutáneas, tercer espacio. Estas de acá cursan con un sodio urinario menor a 20. ¿Ok? O también, doctores, puede ser por causa de diuréticos, la furosemida. ¿Qué va a hacer la furosemida? Va a eliminar electrolitos por la orina. Como está eliminando electrolitos por la orina, yo voy a encontrar sodio urinario aumentado, mayor a 20. De causa hipovolémica, nefropatía pierde sal cerebral o una disminución de los mineralocorticoides también. Vemos, doctores, y esto es lo más importante y tal vez lo que más viene, una hiponatremia euvolémica. Si te preguntan causa más frecuente de hiponatremia euvolémica, es el llamado SIHA, la secreción inadecuada de hormona antidiurética. Y esto me quiere decir, doctores, que ha aumentado en la sangre o que ha aumentado su efecto. Como su nombre dice, que es una hormona antidiurética. ¿Qué quiere decir? Que está evitando la diuresis. Por lo tanto, su principal acción de la hormona antidiurética, doctores, ¿cuál va a ser? Que va a absorber agua. Y solamente agua. No te reabsorbe sodio, solamente te reabsorbe agua, ¿ok? Por lo tanto, al reabsorberte agua, lo que va a suceder, doctores, es que te va a diluir la sangre. Pero esa sangre que entra, ¿no es cierto?, que está reteniendo, digamos, esa agua se va a difundir, va a pasar al vaso, al intersticio y también va a estar dentro de la célula, ¿no? Es decir, esa agua se va a difundir, está reteniendo el paciente agua y eso le hace que aumente de peso incluso, ¿no es cierto? Pero recuerden, como el agua se difunde, no te da hipertensión arterial, no te da edemas acá,
Es decir, no se encuentra a la exploración, por eso se denomina euvolémico. Pero sin embargo, este paciente tiene una gran cantidad de volumen, ¿ok? Por eso es que se explica la fisiopatología, ¿ya? Entonces, doctores, lo que va a suceder a nivel renal, imagínate acá tenemos la vejiga. ¿Cómo va a estar, doctores, la orina? ¿Cómo va a llegar la orina en un CIJAT? La orina, doctores, decimos que tiene un sodio urinario mayor a 20, es decir, la orina está muy concentrada. La orina va a estar muy concentrada, ¿por qué? Porque esta hormona lo que te está absorbiendo, te está jalando es gran cantidad de agua y está dejando que vaya el sodio. Lo único que te absorbe es el agua y va dejando que vaya el sodio. Por lo tanto, es una orina concentrada, ¿no es cierto?, con un sodio urinario mayor a 20 y una osmolaridad urinaria mayor a 100, ¿ok? Mayor a algo, mayor a 100 generalmente. Y esto, doctores, ¿con qué lo vamos a diferenciar? Lo diferenciamos con la diabetes insípida, recuerda. Porque en la diabetes insípida sucede todo lo contrario. La diabetes insípida es una causa de hipernatremia. Por lo tanto, en la diabetes insípida, más bien lo que va a haber, por eso su nombre, diabetes insípida, sin sabor, ¿no es cierto? Diabetes insípida, es que va a cursar, doctores, con una natremia primero, con un sodio elevado, porque es de causa hipernatrémica, ¿no es cierto? Pero, doctores, ¿cómo va a estar la osmolaridad urinaria? La osmolaridad urinaria va a estar disminuido, por eso es una diabetes insípida, ¿ok? Entonces la osmolaridad urinaria va a estar disminuido. Además, debemos recordar otras causas que te dan sodio urinario aumentado con un volumen normal, la disminución de glucocorticoides, hipotiroidismo o poscirugía también, ¿ok? Pero también tenemos causa de hiponatremia euvolémica con sodio urinario menor de 20. Entonces, si me dice que es un sodio urinario menor de 20, ¿qué quiere decir? Que está eliminando por la orina más líquido que sodio, ¿ok? Y eso, doctores, es la polidipsia psicógena. Estos pacientes toman bastante agua al día, mayor de 12 litros al día, por lo tanto su osmolaridad urinaria es menor de 100. O también que había sido, creo que una pregunta, al paciente, ¿no es cierto?, viene chocado de un accidente de tránsito, etcétera, y tú le pasas 5 litros de suero. Cuando tú le estás pasando suero, doctores, tú le estás pasando volumen. Entonces, este suero que le está pasando 5 o 6 litros puede llevarte a una hiponatremia euvolémica. Ojo con la sueroterapia también, ¿ya? Eso vendría a ser, doctores, el algoritmo. Antes, olvidé mencionarle, doctores, tienes que hacerle entonces una corrección de esta hiponatremia. ¿Y qué le tienes que pasar, doctores? Cloruro de sodio hipertónico al 3% que le vas a pasar, ¿ok? Entonces, si es que le pasas muy rápido ese sodio, te puede cursar, doctores, con una mielinolisis pontina. ¿Por qué se produce, doctores, una mielinolisis pontina? Porque le estás pasando sodio mayor a 1 miliequivalente por hora o le estás pasando mayor a 10 miliequivalente en 24 horas. Eso te lleva a una mielinolisis pontina, ¿ok? Recuerda el manejo en el síndrome en la secreción inadecuada de la hormona antidiurética es restricción hídrica y le das dieta y sal. Porque ¿qué tiene el paciente? Tiene bastante volumen dentro, si te das cuenta, ¿no? Por lo que te expliqué. Pero el paciente es hiponatrémico, por lo tanto le das restricción hídrica, que no tome agua, y le das dieta con sal. Y si es que tiene síntomas neurológicos, le das su suelo salino hipertónico al 3%. ¿Bien? Veamos, doctores, el priming de hiperpotasemia. Cuando definimos una hiperpotasemia, un potasio mayor de 5.5 miliequivalentes, debemos de preguntarnos si es que existe lisis de células sanguíneas o no. Si es que es así, debemos descartar una pseudo hiperpotasemia. Por ejemplo, una muestra hemolizada. Vas, sacas tu haga, demoras en llevarlo al laboratorio, las células ya se rompieron, salida de potasio. Debes recordar que el potasio es el principal catión intracelular.
torniquete muy apretado, leucocitosis grave mayor de 70.000 o trombocitosis grave mayor de 600.000 son causas de una pseudohiperpotasemia. Si es que no hay lisis de las células sanguíneas, debemos observar el potasio urinario, mayor a 100 o menor de 100.000 equivalentes en 24 horas. ¿Qué quiere decir mayor a 100.000 equivalentes en 24 horas? El potasio urinario, que el problema no es netamente renal, el problema no es a nivel de los receptores, de los canales, etcétera, sino más bien a nivel de la redistribución o liberación tisular. Cuando hablamos de una redistribución cuando el potasio sale de la célula. Por ejemplo, en una acidosis metabólica el potasio va a salir de la célula. Por eso acuérdate de la relación acidosis metabólica, hipercalemia, alcalosis metabólica, hipocalemia. No siempre se da, pero para término de examen acuérdate siempre de eso. Los beta block también te va a producir, recuerda, todos los fármacos beta block te producen una salida del potasio. Ha sido pregunta de examen. Hiperglucemia grave, parálisis periódica, succinilcolina, intoxicación digitálica. Ya hablamos de una liberación tisular, de una liberación celular, por ejemplo, en el síndrome de lisis tumoral, ¿no? Que puede ser por el tratamiento. Es decir, ¿qué va a salir? Sale ácido úrico, sale fósforo. ¿Y qué más va a salir? Sale potasio. Por eso acuérdate del AFP. ¿Qué pasa con el AFP? El AFP aumenta, ¿no? Entonces, recuerda siempre que el fósforo es lo contrario del calcio. Si hay una hiperfosfatemia, habrá una hipocalcemia. Entonces, acá el calcio, ¿cómo se va a encontrar? El calcio va a estar disminuido. Eso es característico de una lisis tumoral. También hemólisis, quemaduras, la rhabdomiólisis, cualquier destrucción celular que haya, va a liberar al potasio hacia el extracelular. Traumatismos externos, administración exógena también. Vemos por el otro lado, cuando el potasio urinario se encuentra a menos de 100.000 equivalentes, debemos observar la filtración glomerular. Si es que la filtración glomerular se encuentra disminuido, entonces estamos ante un problema netamente renal, una insuficiencia renal aguda o una enfermedad renal crónica. Por ejemplo, en una enfermedad renal crónica ya avanzada, empieza a haber una hipercalemia cuando la tasa de filtración glomerular es menor a 10 o a 20 mililitros por minuto. Ahí hay una hipercalemia. ¿Ya? Si es que la tasa de filtrado glomerular se encuentra normal, vamos a observar, ya sea por una causa de déficit de mineralocorticoides o por un déficit de la secreción tubular de potasio. Déficit de mineralocorticoides en la enfermedad de Addison, la acidosis tubular renal. Recuerda de esta enfermedad acidosis tubular renal que cursa con hiperpotasemia. Pero ojo, que esta acidosis tubular renal puede cursar con elevación de la tasa de filtración glomerular. La hiperplasia suprarrenal congénita también. Fármacos, los AINE, los ARA2, los IECA, la heparina, son causas de déficit de mineralocorticoides, que lo vamos a ver enseguida en un gráfico. Los ahorradores de potasio, estos son los déficits de secreción tubular de potasio y son los principales, los ahorradores de potasio. Por ejemplo, lo que debes recordar, la espironolactona, la amiloride, también la esperonona, también el trimetoprim, la ciclosporina. Veamos rápidamente acá, en esta imagen, para explicarlo mucho mejor. Fíjense acá, doctores. Vemos que puede haber una alteración a nivel de la renina, tenemos los AINE, los beta block, la ciclosporina, la diabetes, etcétera, a nivel directo de la angiotensina o a nivel, doctores, donde actúan los IECA, ¿no es cierto? En la conversión de angiotensina 1 a angiotensina 2, acá está la ECA, ¿no? O a nivel de los receptores de angiotensina 2, entonces acá los IECA, los ARA2 te van a alterar. O también puede haber una alteración del metabolismo de la aldosterona. ¿Qué fármacos te pueden alterar el metabolismo de la aldosterona? Enfermedad adrenal, por ejemplo, el Addison, ¿no? La heparina, el ketoconazol. O a nivel ya de los receptores de la aldosterona. Y ahí tenemos los ahorradores de potasio, los bloqueadores del receptor de la aldosterona, la espironolactona, la esperonona, por ejemplo, ¿no? O a nivel de los canales, es decir, bloqueo del canal de sodio. Debe recordar que cuando hay una reabsorción de sodio, se produce una eliminación de potasio. Si es que hay un bloqueo a nivel del canal de sodio, no se va a poder reabsorber sodio y por lo tanto no se va a poder eliminar potasio. ¿Y qué fármacos actúan ahí? La amiloride, el triamterene, el trimetoprim, la pentamidine, por ejemplo, ¿no? Entonces, esos son los fármacos que te van a producir una hipercalemia. ¿Y por qué es importante, doctores, esta hipercalemia? Hay un trastorno a nivel del electrocardiograma.
Conforme va aumentando el potasio, va produciéndose alteraciones que debes recordar. Entonces habíamos dicho que una hipercalemia mayor de 5.5, y donde el primer signo que se va a presentar es una onda T picuda. Cuando el potasio se encuentra 6, mayor a 6, vamos a encontrar ya hay un aplanamiento de la onda P, ¿no? Y cuando el potasio se encuentra mayor a 7, hay un ensanchamiento del QRS. Cuando el potasio ya se encuentra mayor a 8, encontraremos las arritmias, fibrilación auricular, un patrón sinusoidal, luego ya te produce un paro cardíaco. Y ese paro cardíaco recuerda que es en diástole, ¿ok? ¿Cuál viene a ser el manejo de la hiperpotasemia? La pregunta que siempre ha venido en todos los exámenes: gluconato de calcio. Este es el manejo inicial, pero ¿para qué? Para estabilizar la membrana, para evitar que te lleve a una arritmia, para evitar que te lleve a un paro, ¿ok? Das gluconato de calcio al 10%. Y luego tienes que producir una redistribución, es decir, volverlo nuevamente ese potasio dentro de la célula, y eso lo vas a hacer con los beta agonistas. Recuerda que los beta bloqueantes te producían hipercalemia. Entonces, ¿qué le das? Beta agonistas. Además, le vas a dar insulina más glucosa. Redistribución entonces del potasio, lo llevan dentro de la célula. El efecto de 30 a 60 minutos. O puedes dar diuréticos en pacientes que tienen buena tasa de filtración glomerular, o cayexalate, por ejemplo, que es una resina de intercambio catiónico, ¿no? Que te van a eliminar potasio. Si es que ya no responde a las terapias anteriores, le puedes hacer al paciente diálisis. O si tiene una enfermedad renal crónica avanzada, recuerda, una tasa de filtración glomerular menos de 15, este paciente es indicativo de diálisis, ¿ok? Ese vendría a ser el priming de hiperpotasemia.